Hoy, desde este bonito enclave, emprendemos el Camino de Santiago de Gran Canaria, que nos llevará a atravesar la isla desde las paradisíacas playas del sur hasta la antigua capital de la isla en el noroeste. 65 kilómetros divididos en 3 etapas. La primera de ellas parte desde aquí, el Faro de Maspalomas, hasta el pueblo de Fataga. La segunda de Fataga a la Cruz de Tejeda, para en la tercera y última etapa alcanzar el templo de Santiago de los Caballeros de Gáldar. Durante estos 3 días cruzaremos profundos barrancos, veremos frondosos palmerales, atravesaremos los verdes pinares de las cumbres de Gran Canaria y caminaremos entre los volcanes más recientes de la isla. ¿Nos acompañan? ¡Comenzamos el camino! Gracias. Este camino es sin duda una de las mejores formas de conocer la isla de Gran Canaria, ya que la atraviesa de sur a norte y permite al visitante ver la diversidad de paisajes y microclimas que encierra. Además, conoceremos aspectos de la idiosincrasia canaria, de su cultura y de su historia, desde la etapa prehispánica hasta la conquista en el siglo XV. Y además no podemos olvidar la oportunidad tan buena que nos brinda el recorrido de disfrutar de la maravillosa gastronomía canaria en algunos de los pueblos pintorescos que vamos a recorrer. If you want to, I'll get you flowers waiting around the bend. Baby, let's just pretend. I wanna stay like this forever. I wanna stay right here with you. I wanna stay right here with you. As the rest we fall until it all breaks down. But I need it so I will stay around. When you're all messed up, it's a great relief to be understood. It's a shame still waters run deep. So let us walk right into the forest, to the trees. En nuestro recorrido por el barranco de Fataga acabamos de llegar a Arteara, que es un pequeño caserío en cuyas proximidades se encuentra la necrópolis aborigen de mayor entidad de la isla. La necrópolis, que está precisamente a mi espalda, se encuentra en un mal país formado por un derrumbe de fonolita que fue aprovechado por los antiguos pobladores de la isla para convertirlo en un cementerio. Cementerio que cuenta con más de 800 túmulos, que son estructuras de piedras apiladas, como esas que podemos observar allí, que se corresponden con enterramientos individuales o colectivos. It's a shame still waters run deep. So let us walk right into the forest, to the trees and the rising sun. It is something we can't outrun. I do whatever it takes to hold you, whatever it takes to you. Wanna be in this game for two. When it all comes down, do you feel alive? Are you feeling lost? You were made to fly, but you're so much more than a memory. Por fin llegamos al final de la primera etapa. Después de 22 kilómetros hemos llegado al pueblo de Fataga, donde pasaremos la primera noche en Casita Saro. Lo más habitual es hacer lo que pone en la guía del camino, que es hacer 28 kilómetros hasta Tunte en la primera etapa y 16 en la segunda hasta Cruz de Tejeda. Nosotros, después de estudiarlo detenidamente, hemos optado por hacer 22 kilómetros en la primera etapa y quedarnos aquí en Fataga, y así mañana hacer otros 22 hasta Cruz de Tejeda. Además de distribuir los kilómetros, nos permite habituallarnos en Fataga, coger agua, alimentos, y mañana nos levantaremos temprano para desayunar en Tunte y poder visitar la iglesia. Y bueno, hablando de habituallarnos, digo yo que habrá que comer algo, ¿no? ¡Vámonos! Bueno, señores, que la primera etapa ha terminado con éxito. It's a shame still waters run deep. What the hell? Still waters run deep.
pedir unos bocadillos y una botella de vino. Esa va a ser nuestra cena para irnos a dormir ya, porque estamos cansados y mañana hay que madrugar. Qué mejor forma que con una botita de vino y unos bocadillos. Es. Maravilloso. Buenos días, aventurófilos. Nos acabamos de levantar, todavía son algo más de las 6:30 de la mañana y estamos aquí recogiendo un poco para emprender nuestra segunda etapa desde Fataga a Tunte primero y posteriormente a Garañón y Cruz de Tejeda, donde esperamos finalizar en el día de hoy. Estamos un poquito cansados, pero animados y con ganas. Ya nos hemos tomado un cafecito para entrar un poco en calor y vamos a empezar la jornada de hoy para cubrir 22 kilómetros primero hasta Tunte, donde empieza en principio pues, el camino original de Santiago, y después seguiremos hasta el Garañón para finalizar con un poquito de suerte en la tarde de hoy en la Cruz de Tejeda. Así que es prácticamente de noche todavía, pero bueno, esperemos que cuando acaben las luces del pueblo ya empiece a clarear un poquito y poder hacer el camino, y si no tendremos que sacar los frontales. ¡Vamos allá! Acabamos de empezar a caminar y hemos tenido que atravesar un cañaveral. Todavía como está la noche encima nuestra, tenemos que estar con los frontales encendidos, pero le da un toque diferente a la ruta y nos está empezando a gustar bastante. Apenas 2 horas y media de nuestra salida de Fataga, hemos llegado a San Bartolomé de Tirajana, o Tunte, nombre con el que era conocida la aldea que se asentaba en este lugar antes de la conquista. Vamos a aprovechar para desayunar algo caliente y sellar nuestra credencial. La iglesia de San Bartolomé de Tirajana, en torno a la cual cobra vida este bonito pueblo, comenzó a construirse a finales del siglo XVII. Sin embargo, tuvo que esperar hasta 1922 para ser consagrada. Este es, junto al de Gáldar, uno de los 2 templos que hay en la isla dedicados al apóstol Santiago. Por ello, el Camino de Santiago Insular tradicionalmente cubre la ruta entre estas 2 parroquias, aunque nosotros hemos optado por añadir una primera etapa saliendo desde la costa para conmemorar otro hecho histórico, o que al menos así lo refleja la tradición oral. Esa tradición oral dice que unos marineros gallegos que navegaban cerca de las costas de Gran Canaria sufrieron una fuerte tormenta y temieron por sus vidas, por lo que se encomendaron a una imagen del apóstol San Pablo que llevaban con ellos, prometiéndole que si salvaba sus vidas, pues levantarían una ermita en su honor en la primera tierra firme que pisaran. Así fue como estos devotos marineros llegaron a Arguineguín y cargaron con la imagen del santo hasta los altos de Tirajana, donde construyeron una ermita y depositaron la imagen del apóstol.
Durante muchos años fue conocido como Santiago el del Pinar, aunque muchos habrán escuchado y referirse a él como Santiago el Chico. Y es que, como curiosidad, el origen de esta denominación es que en el año 1903 llegó a la parroquia una estatua de mayor tamaño y por eso pasó a referirse a la primera de ellas como Santiago el Chico. Salimos de Tunte y hemos llegado a la degollada de la Cruz Grande. Ahora tomaremos el tradicional Camino de la Plata, y es que resulta que antes de las connotaciones religiosas que se le ha conferido a este camino, los mismos eran transitados por los pastores y sus rebaños durante la transhumancia de un lado de la isla a otro en busca de pastos más verdes. Ya estamos a 1200 metros de altura y hoy tenemos que subir 500 metros más a la cota más alta, que será la degollada de los Hornos. Así que sin perder más tiempo, nos vamos al Camino de la Plata. What's left of last night behind, and I need to get some peace of mind. And when I need some peace of mind, I know where to find it. By the end of the road, so I walk and I keep on walking. I wear are a mess. As I walk, 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 and I keep on walking till I'm at the end of the road. I walk until my feet are hurting, and I need to keep on going further, 'cause I can't keep my mind off things I'd be better off to leave behind. Gotta be careful not to get stuck, and so I walk and I keep on walking. I wear are a mess. As I walk, 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 and I keep on walking till I'm at the end of the road. Llevamos 15 kilómetros de la jornada de hoy, 37 en total, y hemos alcanzado la cota más alta del camino, la degollada de los Hornos, Que además marca el punto en el que abandonamos el municipio de San Bartolomé de Tirajana para entrar en el de Tejeda. It's the fire in the rain. Vamos a hacer una paradita por aquí en las proximidades de los Llanos de la Pez para reponer un poquito de fuerza y continuar, que nos quedan todavía 5 kilómetros. Buen provecho. No sé si se llegará a apreciar en la imagen, pero ahí detrás de Ayorce está el Roque Nublo de fondo. So many times I heed the call. It's the silence of the room, the way you turn before you bloom, another shadow for the blind. I think I'm gonna lose my mind, although I'm running up a hill. Don't know where I should begin.
Acabamos de llegar a la degollada de Becerra y vamos a aprovechar para sellar nuestras credenciales. I should begin. There's far too many of us here. A crowded planet full of fear. Ya estamos a punto de llegar a nuestro alojamiento en la Cruz de Tejeda y este camino por el que estamos transitando marca la diferencia entre los términos municipales de Tejeda a mi izquierda y San Mateo a la derecha. Running up a hill. I feel I'm always standing still. Can't remember where I've been. I don't know where I should begin. Ya hemos llegado a la Cruz de Tejeda, el final de la segunda etapa. 23 kilómetros aproximadamente nos han salido al final. Y nada, vamos a descansar para afrontar la tercera y última etapa mañana con optimismo y con mucha ganas. Don't know where I should begin. Acabamos de llegar a la habitación y como mañana salíamos muy temprano por la mañana y no estábamos aquí a la hora del desayuno, la chica que nos atendió muy amablemente nos acaba de dejar en la habitación 3 picnic para mañana con esta notita que pone buen camino, lo que es buena atención y dar con gente amable, la verdad. Después de una rutita que nos ha encantado, vamos a reponer fuerza con una muy buena comida. Y garbancito, chicos. Vamos allá. Espectáculo. Lo siento si no... Ya hemos comido y bueno, son las 7 menos algo y está empezando a refrescar bastante, que aquí en Cruz de Tejeda hace bastante frío y ya nos retiramos a descansar para mañana poder rendir en la última jornada. Hasta mañana. Chao. Bueno, ahora sí que por fin, después de un largo día, toca irse a dormir. Comenzamos la última etapa de este recorrido por el Camino de Santiago Insular. Hoy tenemos una etapa de 21 kilómetros entre la Cruz de Tejeda y Gáldar, la mayoría de ellos en bajada, así que allá vamos. Este volcán que tengo aquí detrás es el Montañón Negro, que con casi 200 metros de altura y alrededor de 3000 años de antigüedad es de los volcanes más recientes de la isla.
I might move my hand to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could... Antiguamente se clasificaba y se marcaba al ganado entre estos muros de piedra, lo que da buena cuenta de la importancia que tienen los caminos rurales en el ámbito de la ganadería. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. En esta zona poblada por pastos vemos en primera persona cómo se desarrolla la actividad ganadera. A principios del verano comienza la transhumancia y los pastores guían a sus ovejas hacia la caldera de Tejeda por los caminos que hemos transitado estos días, una actividad ancestral que aún hoy pervive. Step on our feet. There's a road that leads to pain. If we go down it, there's a chance we won't make it back. We better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner. Una de las joyas gastronómicas de la isla, concretamente con denominación de origen en estas tierras, en Galdar, Guía y Moya, es el queso de flor, que se elabora con leche de vaca, oveja y cabra en distintos porcentajes, y su nombre proviene precisamente de que para que la leche cuaje se utiliza la pelusa de la flor del cardo. Oh no, step on our feet. There's a road that leads to pain. If we go down it, there's a chance we won't make it back. Al final, casi llegando ya a falta de 5 kilómetros, nos ha cogido la lluvia. Move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay awake all night and have dinner in bed. Slowly watch as the sun rises, or fall asleep instead. Woo, this is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Woo, when it's only you and me, no one else can bother us, step on our feet. Por fin, tras 3 días hemos llegado al final de nuestro trayecto, la parroquia de Santiago de los Caballeros de Galdar. Se trata de la parroquia más antigua de la isla y la primera sede jacobea fuera del territorio continental europeo. Y por cierto, se llama año jacobeo o año jubilar a aquel año en el que el 25 de julio, festividad de Santiago, coincide en domingo, tal y como lo estableció el Papa Calixto II en 1126, coincidiendo con la colocación de la última piedra en la catedral compostelana. Y suele ocurrir que es año jacobeo unas 14 veces cada siglo. When it's only you and me, no one else can bother us, step on our feet. Oh no. Por fin hemos acabado, nos vamos a dar un homenaje y esperamos que hayan disfrutado de esta experiencia como hemos disfrutado nosotros.